En la entrevista de Propuesta Semanal contamos con la participación del licenciado Juan Carlos Espinal. Es una persona conocida de ustedes, es comunicador, es empresario de la comunicación, es politólogo y es miembro de la dirección central de la Fuerza del Pueblo. Es decir, que con él tenemos un abanico de temas que vamos a tratar o vamos a ver si podemos tratar en esta media hora, pero comenzamos con 2 tacitas de aroma, sabor y calidad del café Santo Domingo, que nos brinda Industrias Vanilejas y Kenia. Muy amable. Aroma y sabor. Salud. Muchísimas gracias. Estoy aquí. Ana Patricia la tenemos remota. Hola, ¿cómo estás, Juan Carlos? Buenos días. Muy buenos días. Y se le puede dar un poquito más al sonido de Ana Patricia para que se escuche. Pero vamos a comenzar, Juan Carlos. Tú eres un brillante analista político. Ay, gracias. Y estamos viviendo un momento peculiar de un gobierno que va a cumplir 2 años. Estamos en medio de una inflación, de una situación gravísima, con connotaciones internacionales, pero también una inflación por causa local, por causa monetaria. Y yo quisiera que tú nos hagas una especie de panorámica de lo que ha pasado en los últimos 2 años. Gracias, profesor. Es un honor, es un honor. Es un honor y gracias a todos y a su audiencia, a su enorme audiencia. Mire, del 6 de octubre desde el 2019, del 6, 10 de octubre del año 2019. Primarias del PLD. Comienza ese efecto negativo de división del Partido de la Liberación Dominicana a crear un efecto de inseguridad jurídica en el país a partir de que los inversionistas observaron ese proceso de inicio de ingobernabilidad. Con las marchas hacia el Congreso por el tema de la reelección, derivado como consecuencia de la división del PLD, la democracia dominicana empezó a experimentar un proceso de desconfianza y eso profundizó ya los problemas de inseguridad jurídica que hasta este momento iba todo bien, la República Dominicana iba creciendo con limitaciones, con crisis, con las crisis de un país del tercer mundo, pero hubo crecimiento. Y al mismo tiempo hubo seguridad jurídica y al mismo tiempo hubo estabilidad. Y bueno, el periodo 96-2000, 2004-2012, con excepción del 2000-2004, hubo crecimiento económico, ¿no? Sucede que la división generó al mismo tiempo un impacto negativo que se sumó al tema de la crisis sanitaria. La crisis sanitaria rompe la socialización y eso destruye la economía conjuntamente con el confinamiento. A eso se suman los aspectos globales. Cuando observamos que se han realizado 11 elecciones en diferentes países de América Latina y el Caribe en el hemisferio y vemos que en 10 ha ganado la oposición, nosotros tenemos que ponernos a pensar de que con la crisis de Haití, con la crisis sanitaria, con todos los problemas de crisis estructural, la falta de previsión interna de parte de las nuevas autoridades, con el aislamiento del Partido Revolucionario Moderno en el poder, el Partido Revolucionario Moderno se ha aislado, eso lo podemos comprobar a partir de la negativa tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo y del PRD, de sentarse en el CES, en el diálogo CES, que es inconstitucional, porque a fin de cuentas eso tendrá que ir al Congreso, ¿no? A ser ratificado o no. Entonces, en este momento... Que yo quiero tratar ese tema también más adelante. Pero... Sí, entonces, todo ese proceso, profesor, ha generado que se realizaran unas elecciones el 5 de julio del año 2020, donde resultó ganador el presidente de la República actual, Luis Abinader. Pero eso implicó que 20 de 27 partidos políticos de la República Dominicana no alcanzaran 1% del voto. Y ese fenómeno tiene que ver con una grave crisis de confianza. Entonces, también a eso se suma la crisis geopolítica que está ocurriendo en el Mar Caribe. Los problemas de Estados Unidos, el conflicto geopolítico de Medio Oriente, Estados Unidos lo ha trasladado al Caribe. Bloquea Cuba, bloquea el Mar Caribe, sanciona a Venezuela. Todo ese impacto ha generado el encarecimiento de los artículos de primera necesidad, conjuntamente con lo de la pandemia, conjuntamente con la crisis que ha derivado de la transportación y el hecho de que se hayan disparado las materias primas. La guerra
el conflicto bélico con Rusia, Ucrania, ha disparado el tema del petróleo. Nosotros vamos hacia tener que utilizar casi 5.000 millones de dólares para poder adquirir petróleo. Entonces, todas esas variables geopolíticas, conjuntamente con las internas, ha generado una ingobernabilidad en el país, que presenta, por ejemplo, lo que le acabamos de decir, una crisis de confianza. Dentro de esa crisis de confianza nace la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo nace, participa en la casilla número 18 presidencial, avanza hacia la número 3 y se coloca ahora, en este momento, a partir de las observaciones, a partir de las mediciones, a partir de todo lo que hemos venido diciendo, en la opción política de liderazgo dentro de la oposición, en intención de la gente tener una opción frente al oficialismo. Ese es más o menos una panorámica rápida de lo que ha... Es decir, la situación, el gobierno se ha deteriorado, los niveles de simpatía del gobierno y del presidente. La imprevisión interna, las imprevisiones internas, si bien hay inflación de un 8% anual, recordemos que venimos de un menos 7.6%, decreció la economía durante 2020, al mismo tiempo ha venido una discusión sobre el rebrote estadístico en el Banco Central, eso no se refleja, profesor, en el parte de atrás, eso no se está reflejando en el colmado, eso no se está reflejando en la calle, es decir, en el carro público, en la guagua, no hay una coincidencia entre el nivel de vida de la población, del clase media, del trabajador, con los precios y lo que está planteando en la opinión pública el gobierno dominicano. Y eso le ha generado al mismo tiempo dificultad para poder tener credibilidad dentro de la población. A eso se suma la problemática que ha tenido el gobierno para enfrentar los precios del petróleo, ¿no? Simultáneamente también existe una inflación anualizada del 8%, pero a eso también tenemos que agregar que el Ministerio de Agricultura ha importado más de 51 mil millones de pesos, que se constituye entonces en un competidor de los micro y medianos productores, en Los Mogotes, Jarabacoa, Constanza, Río Blanco, zonas de agua de montaña, no hay agua. Entonces, todo eso también, la cadena de distribución interna se ha roto. Y a eso debemos sumar el tema de la crisis de los cerdos, ¿no? La fiebre porcina. A eso tenemos que agregar también el tema de la falta de una política de transparencia de parte del gobierno. Su principal pilar es la lucha contra la corrupción, ¿no? Sin embargo, lamentablemente, ha tenido dificultad para poder convencer a la población de que el Poder Ejecutivo no es que toma las decisiones en el tema de siendo el superior jerárquico. Entonces, eso genera mucha desconfianza de parte de la población. Adelante, Ana Patricia, si está en contacto con nosotros. Sí, estoy en contacto, Juan Carlos. Tú hablas de que la fuerza del pueblo surge como una opción a un desgaste que ha sufrido el gobierno en estos casi 2 años. Pero no son ustedes parte de la mayoría de los que conforman esa organización. Viejos políticos, vamos a decirlo de esta forma, o sea, un conglomerado de personas que ya gobernaron, que gobernaron de cierta forma con fallas y con situaciones. Entonces, ¿dónde es que va a surgir ese supuesto cambio o esa supuesta nueva ideología que ustedes plantean para mejorar la situación en la que se encuentra actualmente el país? Bien, Fuerza del Pueblo mantiene la defensa del Estado de Derecho y la Constitución. Fuerza del Pueblo ha mantenido en la opinión pública a través de sus diversas secretarías la defensa del alza de los precios de los combustibles. Se ha mantenido a través de su principal vocero, que es el presidente del partido, Leonel Fernández, advirtiendo, colaborando, participando. Si bien es cierto que muchos de nosotros estuvimos en el Partido de la Liberación Dominicana, lo menos cierto que tenemos que entender que ese es parte de un pasado que está ahí y que será tomado en cuenta por parte de la población. Pero decir que nosotros somos copartícipes o corresponsables
de una crisis que no hemos provocado, de una crisis que no hemos generado. Nos parecería que deberíamos profundizar más el debate. Pero además, Juan Carlos, ha ingresado gente nueva, ha ingresado gente que no era del PLD. Ahí iba. El salto cualitativo de la casilla 18 y la número 3 no ha sido comprendido en gran parte de la opinión pública, y eso tiene una expresión más allá de lo que significa el deterioro del gobierno. Está estrechamente vinculado con la capacidad de movilización social y económica de esa estructura política. Es decir, la economía política de la República Dominicana se ha disparado en función de la salida de la fuerza del pueblo a mostrar el proyecto. Y entonces eso forma parte de la confianza que ha generado en la opinión pública. Juan Carlos, vamos ahora al tema constitucional, que tú lo trataste marginalmente al inicio. La oposición se unió, qué bueno, y se negó a discutir. Se sigue discutiendo. Incluso uno tiene la impresión que como quiera va, porque escuchamos hace un par de semanas al ministro administrativo de la presidencia defendiendo esa reforma a contrapelo de que no hay consenso. ¿Cuál es tu enfoque de esa situación? Bueno, que la situación... ¿Va o no va? Que la situación socioeconómica para el gobierno es tan delicada que tiene que buscar mecanismos de maniobra para poder de alguna manera ganar tiempo. El presidente de la República está en reelección y él tiene el derecho de ir a la reelección. El tema de la reforma de 40 artículos, el tema de reducir el 50% más uno. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, son los aspectos fundamentales, porque el gobierno actual no surge como consecuencia de un voto popular mayoritario en favor de una causa, un diálogo o una propuesta, sino es el fruto de una división. Y al ser el fruto de una división, obtiene el 28% de los votos como partido político. Es decir, obtiene como PRM 1 millón y tanto de votos. Eso lo hace no tener base social, política propia, que le pueda generar avanzar más allá de primera vuelta. Con los problemas judiciales, que nosotros le llamamos judicialización de la política, con el lawfare que se le está haciendo al Partido de la Liberación Dominicana, con el hecho del protagonismo del Ministerio Público, eso está confundiendo a la población. Porque, ¿qué ocurre? Si tú utilizas la justicia para sustentarte políticamente, el populismo mediático, el populismo judicial, para sustentar una supuesta lucha contra la corrupción que a nosotros nos parece genial, pero también tenemos que trabajar el área de la economía, la yuca, el huevo, la papa, la batata. Sí, hay un componente contradictorio que le impide al PRM avanzar más allá. Y entonces el tema constitucional unifica a la oposición coyunturalmente, porque el gobierno tiene mucha maniobra de cómo poder articular capacidades aún en medio de la crisis. Sigue liderando, el gobierno sigue liderando las simpatías de intención de voto de la parte de la opinión pública. Sin embargo, la opinión pública muestra rechazo en diversas áreas muy sensibles y eso le va a ocasionar muchos problemas al PRM para avanzar más allá de primera vuelta. Nosotros somos los que creemos que el deterioro de las circunstancias geopolíticas y locales va a seguir deteriorándose y que aquí puede haber un desenlace de primera vuelta, tal y cual como ocurrió el pasado 5 de julio del año 2020. Vamos a una breve pausa. Interesante la conversación con Juan Carlos Espinal. Regresamos en unos momentos con otro tema de interés. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el licenciado Juan Carlos Espinal, politólogo y miembro de la Fuerza del Pueblo. Juan Carlos, posibilidades de un acercamiento, de una alianza, de una mejoría entre PLD, Fuerza del Pueblo. ¿Cómo ves tú ese panorama? Bueno, la verdad es que en las asambleas, en las reuniones que se realiza la Fuerza del Pueblo de Dirección Política, no se discute eso. A nosotros nos interesa mucho la situación de los micro y medianos productores, de los cacaotoleros de Monteplata. Nos interesa mucho escuchar a las propietarias de salones de belleza. ¿Les interesan los problemas? ¿Qué dice la ama de casa? Yo creo que el gran
la gran oportunidad que se está presentando en República Dominicana en este momento es que la clase media, los trabajadores, la sociedad civil organizada, los movimientos sociales van a tener oportunidad de elegir. En mucho tiempo. Vemos cómo Morena en México se convierte, un movimiento social se convierte en un partido político y llega a la presidencia. Y así observamos a Bukele con nuevas ideas en San Salvador. Y así nos vamos y observamos y oteamos toda América Latina y el Caribe y se está dando ese mismo fenómeno. Eso es lo que está pasando. A la fuerza sí, los partidos de gobierno no están ganando. Porque está primando más la confianza de la gente, está primando las personalidades, el liderazgo local, ¿no? En los distritos municipales. Sí. A nosotros nos interesa más la alianza con los micro y medianos productores, los productores agropecuarios de los distritos municipales. En cuanto al tema de la potencial alianza con el Partido de la Liberación Dominicana, habrá tiempo. Faltan 2 años y medio. La fuerza del pueblo sigue creciendo. Nosotros no tenemos prisa para llegar al poder. Nosotros nos interesa mucho orientar a la población en función de la inflación, en función del taponamiento, en función del nivel de vida, en función de los alquileres, en función de que el metro cuadrado de construcción ha crecido ha aumentado un 30 o 40%, de que el 76% de los hogares dominicanos está diciendo que no está comiendo las 3 calientes, de que el 25% de los hogares dominicanos está estableciendo que no tiene acceso a medicina durante la pandemia. A nosotros nos preocupa el desempleo. Entonces nosotros creemos más en la confianza. Creemos en ese factor. Ya lo político va a determinarse a partir de la movilidad social cuando cada quien vea quién tiene la oportunidad. En este momento, la orientación que nosotros tenemos es seguir creciendo y multiplicándonos. El proceso de afiliación va muy bien. Vamos a llegar a 800,000 firmas. Ahora vamos a hacer un proceso de afiliación digital. Eso nos va a convertir a nosotros en el partido político más importante de la República Dominicana. Vamos a desplazar a las fuerzas sociales que hegemonizaron el bipartidismo. Ya en República Dominicana el bipartidismo no se da PLD, PRM. Eso se ha transformado hacia PRM, Fuerza del Pueblo. En los compañeros de la Fuerza del Pueblo, es decir, la élite del PLD tiene dificultad para poder avanzar. Apenas hace poco, el 5 de julio, 17 meses, la población les negó la salida. ¿Por qué? Por muchas razones que todos sabemos. Entonces nosotros no estamos en la función mecánica de convertirnos en un partido chiquito, sino de convencer a la población de la necesidad de unificar a la oposición, de unificar a los sectores progresistas y los sectores productivos del país para conformar un núcleo opositor que permita avanzar y constituir un nuevo gobierno y un nuevo orden político-económico en la República Dominicana. Esa es nuestra postura, Patricia, en ese sentido. Juan Carlos, es cierto que vienen sorpresas interesantes de juramentaciones de gente no solamente del PLD, sino de otros litorales. La pasada semana estuvimos, por ejemplo, acompañando al presidente Fernández en San Pedro de Macorís. Eso fue apoteósico. Mucha gente dice, vino fulano, una figura muy relevante de un partido político determinado. Profesor, mire, yo le puedo dar testimonio. Gabriela Balaguer, por decirle algo, fue la candidata a vicealcaldesa en un municipio de Gonzalo Castillo. Se juramentó. Uno de los principales líderes del Partido de la Liberación Dominicana en San Pedro de Macorís, que no tiene que ver con figuras relevantes, sino que son las personas que buscan el voto, que tienen liderazgo, que tienen influencia. Los que se fajan. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? En Nueva York se fue el PLD completo. Están desbancados. Entonces, a nosotros nos interesa eso, a nosotros no nos interesa que el PLD se destruya, ni que el PRM se divida. Será una irresponsabilidad de nosotros. A nosotros nos interesa que haya estabilidad, que haya crecimiento económico, que les vaya bien. Ahora bien, lo que no está bien, no está bien. Entonces, ¿nosotros qué aceptaremos? Aceptaremos todo el que venga. Y no van a venir solo grandes figuras. Sí, cierto, vienen ex senadores del PRD. Sí, cierto, vienen figuras del PRM. Esto es un fenómeno que se está dando, que debe ser tomado en cuenta por la opinión pública, profesor. Nadie se va de la oposición para la oposición. Eso no es cierto, eso no es la tradición local. No.
No, la traición es... Irse al gobierno. Irse al gobierno por el puesto, por los beneficios Claro. que aquello da. Entonces, lo que está ocurriendo con la fuerza del pueblo tiene que ser visto ya. Por eso usted escucha ya la opinión pública tradicional que está girando. Por eso usted ve los empresarios girando. Por eso usted ve representantes de partidos políticos que se mueven. No se están moviendo por el asunto político, se están moviendo porque los grupos económicos que le sustentan le están diciendo allí no hay oportunidad. Y entonces, ¿qué ocurre? Hay un elemento, un factor brutal en términos de lo que es la voluntad electoral y voluntad política de los dominicanos. La gente se mueve para donde entiende que puede crear las condiciones socioeconómicas de su desarrollo. Eso ocurre en Alemania, eso ocurre en Berlín, eso ocurre en Estados Unidos, eso ocurre en todos lados. Y eso es lo que está pasando. Ellos han perdido lo que tenían. El gobierno dominicano lamentablemente ha perdido lo que tenía. El apoyo de los estudiantes universitarios y de las amas de casa. ¿Tú no temes ya con esa visión de politólogo que si esta situación sigue en deterioro, si esto se prolonga, esta situación inflacionaria, más de un año, puedan haber conflictos sociales? La abstención, porque hay al mismo tiempo una estrategia de shock. El confinamiento fue una estrategia de shock. El confinamiento de más 550 días fue una estrategia de shock de parte de los gobiernos que no estaban preparados en América Latina y el Caribe para entender el fenómeno de lo que implicaba la vacunación, de lo que implicaba el aislamiento, de lo que implicaba prepararse para una economía de emergencia. Y eso no preparó bien a los gobiernos. Y entonces ellos han traducido el elemento de la militarización, el elemento de la distribución, el elemento del confinamiento. Y entonces la abstención las pasadas elecciones en el voto en el exterior fue el 79%. Desapareció el voto en el exterior virtualmente. Y en República Dominicana fue el 45% de abstención, la más alta desde tiempos de dictadura. Sumémosles el tema de la crisis de la división del PLD, el COVID, etcétera. Sin embargo, es un mensaje muy fuerte de parte de la población a el liderazgo político tradicional. Creo que la Junta Central Electoral está haciendo un trabajo de visibilización del proceso. Nos preocupa, a mí en lo personal, me preocupa que aquí se suspendieron unas elecciones, no hubo consecuencias. No. Entonces, ¿qué dice que no se puede? Todavía no sabemos qué pasó. Pero bien, pero lo que nosotros decimos, no hubo, el muchacho se portó mal, pero tú lo premiaste en Walt Disney. El muchacho se portó mal, pero tú no lo castigaste, o tú no observaste y no investigaste qué fue la realidad, y eso se va a expresar. Ahora bien, hay un factor que está jugando en contra del poder, la insatisfacción. Sí. La insatisfacción, y voy a decir algo que va a gravitar profundamente en todo esto. Las relaciones interpersonales se van a poner a una en un momento determinado para hacer lo mismo que ocurrió el 5 de julio frente a las actuales autoridades. Allí en el PLD habrá gente que, sobre todo los grupos económicos, girarán buscando refugio político en el PRM, pero la gran masa se irá. La base. Entonces, el PRD, el Partido Reformista, va a jugar un rol fundamental a la hora de aglutinar las grandes alianzas locales, porque va a permitir que en las elecciones de medio término, eso es lo que veo de acá, haya un barraje. El PRMista senador que está ahí quiere ser senador y él no es del PRM, él no es del gobierno, él es del PRM y él quiere ganar. Y él sabe, el PRMista y el PLDista senador que está ahí, sabe que él quiere ganar. Entonces él va a pactar abajo. ¿Para qué? Para obtener 4 años más. Y eso va a ocurrir en las elecciones. Y por eso va a ser tanta la votación. Va a haber una alianza de facto. Entonces, porque es que la minoría se unifica para ser mayoría. Ya se conoce cómo la doble vuelta era eso. Por eso la preocupación de doña Milagros Ortiz Bosch. Un error político de parte de ella. ¿No? ¿Por qué? Porque eso provocó la unificación.
Entonces ya en este momento lo que se está es planteando que pase el tiempo. No va a tener oportunidad el gobierno dominicano para realizar las obras en los distritos municipales. Tomó 17 mil millones de dólares prestados en menos de 20 meses. Eso le está afectando porque no tienen muchas cosas que mostrar. Ellos están justificando el tema y eso va a evitar las irregularidades, va a ser un barraje ofensivo tal que ellos van a caer de nuevo, aún estando en el gobierno, en su misma posición de antes de la pandemia, ¿no? A su 28-30%. Juan Carlos Espinal, qué pena que se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Eres tremendo vocero. Excelente. La Fuerza del Pueblo tiene que exhibir así voceros de tu calidad y además una cara nueva, relativamente en el área política. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, fue un buen debut, vendrán más entrevistas. Yo estoy muy agradecido, muy feliz de estar acá. Yo siempre quise estar con ustedes conversando. Estarás en el Telematutino. Muy amable. Continuamos, amables televidentes, con Propuesta Semanal.